Marcos capítulo 12. Jesús debate con las autoridades. Leamos los versículos del 1 al 8 del capítulo 12 del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Como podemos ver en estos 8 versículos del capítulo 12 de Marcos, este tipo de relación de arrendar a los labradores era una práctica común en los días de Jesús, especialmente en la región de Galilea. Arqueólogos han descubierto registros de este mismo tipo de disputa entre terratenientes y labradores de aquella época. Y debido a que Jesús habló hacia una audiencia judía, ellos sabían que el viñedo era utilizado en el Antiguo Testamento como una ilustración de Israel. Esto en Isaías capítulo 5 y versículos 1 al 7. Por lo tanto, los labradores representaban a los gobernantes de Israel y el viñedo representaba como a un todo al pueblo de Dios. Los labradores no compraron el viñedo y ellos no lo construyeron, sino que más bien un propietario generoso les permitió trabajar en su viñedo. Aún así, ellos se volvieron en contra del propietario y algún día debían de responder por ello. Según vemos, el propietario era muy paciente. Él envió mensajero tras mensajero, aun cuando estos fueron maltratados e insultados, y debido a que el dueño del viñedo en ese momento no estaba presente, los labradores dudaban y se burlaban de su autoridad, pero ellos pronto se dieron cuenta de que, aun cuando ellos no podían ver al dueño, su autoridad seguía siendo real. Los labradores eran muy necios. Ellos aparentemente pensaban que si ellos mataban al hijo del dueño, el dueño se daría por vencido y dejaría que estos obtuvieran el viñedo como propiedad. Esta parábola, en esencia, nos dice que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, y asimismo que Él sabía que pronto sería asesinado. Ahora leamos los versículos de 9 al 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los labradores fueron lo suficientemente necios como para pensar que si ellos mataban al hijo del dueño, el viñedo sería suyo. Jesús trazó el punto correcto. Ellos rechazaron a mensajero tras mensajero. Finalmente rechazaron al Hijo, así que su día de ajuste de cuentas vendría, cuando dice: vendrá y destruirá a los labradores. Se lee: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es a menudo vinculado a una piedra o roca en la Biblia, pues Él es la roca de provisión que siguió a Israel en el desierto. 1 Corintios 10. Él es la piedra de tropiezo,
Primera de Pedro 2. Y Él es la roca cortada, no cortada con manos, la cual despedaza los reinos de este mundo. Daniel capítulo 2. Estos personajes fueron traspasados hasta el corazón y fueron condenados por el Espíritu Santo por esta acción, pues ellos reaccionaron a la condena del Espíritu Santo al rechazar y no recibir lo que venía de parte de Dios. Y fue así que ellos tramaron asesinar a Jesús en lugar de arrepentirse delante de Él. Versículos 13 al 15a. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La opinión pública les mantuvo a estas personas alejados de Jesús, así que estos mismos intentaron cambiar el rumbo de la opinión pública en contra de Él. Utilizando una pregunta astuta, ellos querían que Jesús se mirara como si estuviera de acuerdo con el gobierno romano en contra de los judíos. De nuevo vemos a los fariseos y los herodianos trabajando juntos. Recordemos que la última vez fue en Marcos 3:6. Es así que estos enemigos se juntaron debido a Jesús, y esto porque estos mismos se oponían a Jesús y querían destruirle. Dice: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Jesús sabía lo suficiente para no dar lugar a estos halagos por parte de sus enemigos. Algunas veces nuestros enemigos nos halagan debido a que nos quieren herir, como también algunas veces nuestros amigos nos halagan debido a que estos quieren ser amables y útiles. De cualquier manera, es un error el poner mucho peso en lo que otros dicen acerca de nosotros, ya sea bueno o malo. También desde el año 6 después de Cristo, los judíos fueron forzados a pagar impuestos directamente a las arcas del emperador. Algunos patriotas judíos, como los celotes, se rehusaban a pagar este tributo porque ellos no querían reconocer el gobierno romano como legítimo. Así, la mayoría de las personas pagaban de mala gana, pero todos odiaban al emperador, puesto que no solamente era el dinero, sino también el principio de pagar al opresor romano. Estos personajes pensaron que pusieron a Jesús en una trampa con su pregunta. Si él estaba de acuerdo acerca de pagar el tributo, entonces parecería que Jesús negaría la soberanía de Dios sobre Israel, y él perdería el apoyo popular. Y si Jesús hubiera estado de acuerdo a lo que el tributo no debía de pagarse, él se declararía abiertamente a sí mismo como un enemigo de Roma y sería tratado como un revolucionario. Casi podemos ver en este pasaje los presumidos que se sentían y las sonrisas satisfechas de los fariseos y herodianos mientras ellos astutamente le arrojaron esta pregunta a Jesús. Ellos pensaban que él estaba en una trampa de la cual no podría salir, pero si algo está claro es que no puedes poner a Jesús en una trampa. Ahora leamos los versículos 15b al 17. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Nunca debiéramos de decir que Jesús se mofaba de sus adversarios de una manera impiadosa, pero que lo que él sí les hizo es dar a saber que ellos jamás podrían ganar en contra de él. En el denario que le mostraron a Jesús estaba la cabeza de Tiberio,
el emperador romano en turno. Alrededor de su cabeza estaba escrito la abreviación para César Tiberio, el Augusto Divino. En la parte superior estaba el título de Pontifex Maximus, declarando que César era el sumo sacerdote del Imperio Romano. Fue así que mientras Jesús sostenía la moneda, él sabía que el gobierno de César pronto traspasaría su mano y le crucificaría. Aún así, él les dijo: paguen sus tributos al gobierno romano. Jesús esencialmente dijo: ¿reconocen ustedes la autoridad civil de César cuando utilizan sus monedas? Pues entonces están obligados a pagar los impuestos que él les pide. Leemos: dad a César lo que es de César. Esta frase nos deja claro que si tomamos ventajas de los beneficios del gobierno, entonces estamos obligados a someternos al gobierno siempre y cuando no infrinja nuestro servicio para con Dios. Dicho de manera sencilla, Jesús nos dice que paguemos nuestros impuestos al mismo gobierno que nos beneficia. El apóstol Pablo repitió la misma idea en Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7. Ahora, dada la promesa de bendición y maldición bajo el antiguo pacto, habiendo los judíos entregado a Dios lo que es apto para él, ellos jamás tuvieron que rendir ante César nada. El hecho de que ahora estos mismos estaban bajo el dominio romano fue debido a su propio alejamiento del Señor. De la manera que es importante el dar al César, también debemos de dar a Dios lo que es de Dios. La moneda pertenece a César porque su imagen estaba grabada en esta, y siendo esto una realidad, deberíamos de darnos a nosotros mismos a Dios, porque su imagen está grabada en nuestros corazones. Dale la moneda a César, pero dale tu vida a Dios, pues puede ser apto para ti que mueras por tu país, pero únicamente vale la pena vivir por Dios. La respuesta de Jesús nos dice en el pasaje que César no tiene toda la autoridad, puesto que hay algunas cosas que se deben dar a Dios únicamente. Es así que cuando el Estado pide algo de nosotros que solamente le pertenece a Dios, estamos atados al deber de obedecer a Dios antes que al Estado. También dice: y se maravillaban de él. Estos se maravillaban, pero no cambiaron. De hecho, lo que estos hicieron es torcer la sabia respuesta de Jesús en una mentirosa acusación en contra de él. Esto quedó registrado en Lucas 23:2, cuando acusaron a Jesús de prohibir dar tributo a César, cuando en realidad él dijo lo opuesto. Ahora, los versículos 18 al 23 de Marcos 12. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Los saduceos tenían buena educación, eran sofisticados, influyentes y ricos, pero no creían en la inmortalidad, los espíritus o ángeles. Así, el propósito de su pregunta era el hacer ver que la idea de la resurrección era absurda. Acá lo que vemos en la enseñanza es esencialmente la práctica que aseguraba que si un hombre casado moría sin hijos, su hermano debía tomar a la viuda como esposa para que un hijo y heredero pudiera ser provisto para el hombre fallecido, y el nombre de su familia y herencia no perecerían. Con todo, su pregunta era absurda. Era similar a preguntar: ¿cuántos ángeles pueden danzar en la cabeza de un alfiler?
¿O tuvo Adán un ombligo? Una pregunta absurda no es menos absurda cuando se la dirigimos a Dios. También los saduceos creían que cuando moría el cuerpo, el alma moría. La Biblia no solamente nos dice que el alma vive cuando el cuerpo muere, sino que también el alma tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo adecuado para la eternidad, o sea, un cuerpo resucitado. Versículos 24 al 25. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? ¿Por qué ignoras las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los saduceos pensaban que si había resurrección, pero era solamente esta misma vida vivida para siempre. Con el principio, cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, Jesús mostró que en el siglo por venir nuestras vidas serán vividas en un principio completamente diferente y en una dimensión que no nos podemos imaginar. También dice: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Jesús explicó el por qué los saduceos tenían ideas erróneas acerca de la resurrección, y esto era porque su manera de pensar errada llegó de la ignorancia de las Escrituras y el poder de Dios. Lo que nos deja claro que cuando no conocemos las Escrituras, no tenemos una firme y verdadera ancla de verdad y creencia, pues cuando no conocemos el poder de Dios, entonces dudamos de la habilidad de Dios para hacer aquello que Él ha prometido en las Escrituras. No podemos llevarnos nuestras relaciones actuales y pensar que será lo mismo en el cielo. En la tierra las relaciones humanas son enteramente un asunto de tiempo y espacio. Un hombre puede ser un hijo, luego un adulto, luego un esposo, luego un padre y así para todos, pero en el cielo todo esto cambia. Sabemos que no será lo mismo en cuanto a lo que conocemos en la tierra, pero no podemos decir con seguridad cómo será en el cielo. Pero lo que sí sabemos es que no seremos decepcionados. Al saber que la resurrección de los muertos es verdad, esto no contesta a todas nuestras preguntas, pues hay misterios que aún quedan, pero estos no le quitan a la verdad básica de la resurrección. Versículos 26 al 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Jesús les aseguró a los escépticos saduceos que en verdad había una resurrección de los muertos, que estos sí se levantan después de la muerte y que esto era demostrado por las Escrituras. Él ya había explicado lo que él había querido dar a entender por la ignorancia de estos del poder de Dios. Ahora, él explicará lo que él quiso decir por su ignorancia de las Escrituras. Los saduceos decían que ellos creían en la Biblia, pero decían que la verdadera Biblia solamente contenía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esa era una razón por la cual Jesús probó la resurrección por Éxodo 3, uno de los libros de la Biblia, la cual los saduceos decían que era genuino. Dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si Abraham, Isaac y Jacob no seguían viviendo, Dios no diría que Él es su Dios hablando del tiempo presente. Él hubiera dicho que Él era su Dios. Por lo tanto, las Escrituras probaban que efectivamente hay resurrección de los muertos. Leamos los versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Con esta pregunta ellos probaban a Jesús para ver si él mostraría descuido o indiferencia hacia alguna área de la ley de Moisés. Pero en lugar de promover un mandamiento sobre otro, Jesús definió la ley en su declaración: Ama a Dios con todo lo que tienes y a tu vecino como a ti mismo. Con esto vemos que lo que Dios en verdad quiere de parte del hombre es amor. Nosotros podemos obedecer a Dios sin tener que amarle, pero si le amamos, la obediencia hará las cosas por nosotros. Jesús dijo que este era el primer mandamiento de todos. Antes de que Adán y Eva tuvieran cualquier otro mandamiento, se les había ordenado que amaran al Señor su Dios, quien los creó. Este es el primer mandamiento cuanto a prioridad. Por tanto, cualquier otro acto de obediencia está vacío si no amamos primero a Dios. Dice: el amarle con todo, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. La respuesta del escriba hacia Jesús estaba correcta dentro del marco. Es fácil el pensar que la ceremonia religiosa y devoción son más importantes que amar a Dios y a nuestro prójimo, pero este no es el caso. 1000 holocaustos vacíos no significan más para Dios que un simple acto de amor hecho en su nombre. Versículos 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ya que Jesús es el Cristo, él habló aquí de sí mismo. Con las preguntas de los escribas, fariseos y saduceos hacia Jesús, ellos intentaron atraparle, pero Jesús no hizo lo mismo con sus preguntas hacia ellos. En lugar de eso, él llegó al corazón del asunto, cuál era: ¿en realidad saben quién soy yo? Estos líderes religiosos pensaban que ellos sabían todo lo que había que saber acerca del Mesías, por lo cual Jesús retó su manera de pensar y les dijo que consideraran que ellos tenían algo más por aprender. Jesús no es solamente el hijo de David, pues también es el Señor de David, como en Apocalipsis 22:16 dice: Él es tanto la raíz y el linaje de David. Con esta pregunta Jesús retaba a los líderes religiosos, preguntándoles: ¿entienden esta verdad acerca del Mesías? Leamos los versículos 38 al 40 del capítulo 12 de San Marcos. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas eran los eruditos de la Biblia, entre comillas, de los días de Jesús. A ellos se les confió la preservación, el aprender y enseñar la palabra de Dios hacia el mundo. Estos eran los hombres en los cuales el pueblo de Dios debía poder confiar. Pero Jesús, en lugar de eso, les dijo que debían cuidarse de los escribas. Los escribas representaban un contraste completo de la ilustración de cómo un discípulo debe ser, como un siervo, como un niño, como alguien que lleva la cruz. Jesús dijo que deberíamos de notar lo que ellos hacían y asimismo lo que ellos decían.
Guardaos de los escribas. Debido a que a ellos les gustaba usar ropas largas, los escribas eran hombres de ocio quienes miraban mientras otros trabajaban. Guardaos de los escribas, porque ellos aman las salutaciones. Ellos demandaban reconocimiento de los demás en su caminar con Dios, y ellos amaban fingir la imagen de un hombre santo. Guardaos de los escribas, porque amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, mostrando que ellos demandaban gratificaciones de estatus y privilegio. Guardaos de los escribas, porque estos devoran las casas de las viudas. Ellos pecaban en contra de los débiles y vulnerables, pero se excusaban porque pensaban que ellos eran muy espirituales. En aquellos días un maestro judío no podía ser pagado por enseñar, pero él podía recibir regalos. Aparentemente muchos escribas utilizaban la adulación y manipulación para reñir por grandes regalos a aquellos que podían al menos darles algo, como no eran las viudas. Los judíos de los días de Jesús enseñaban que los maestros debían de ser respetados casi tanto como Dios. Ellos decían que ellos merecían más honor y respeto que cualquier otra persona. Estos enseñaban que el acto más grande que alguien podía hacer era dar dinero a un maestro. Por supuesto, eran los mismos maestros que recibían el dinero los que enseñaban esto. Guardaos de los escribas, porque ellos por pretexto hacen largas oraciones. Su relación con Dios era mucho más espectáculo que sustancia. De hecho, los escribas pensaban que ellos eran más espirituales debido a sus oraciones largas. Estos recibirán mayor condenación, leemos. Como vemos, en Marcos 6:11, Jesús presentó la idea de una mayor condenación, lo que explica que algunos recibirán un peor juicio o peor condenación que otros. Ahora leamos los versículos 41 y 42. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. La mirada hacia esta pobre viuda debió ser una observación gratificante para un Jesús cansado. Esto después de soportar una tormenta de preguntas de parte de sus enemigos. La fila en el arca de la ofrenda y el orgullo mostrado por los hombres ricos en sus ofrendas nos muestra que no es necesariamente más espiritual el tener una caja de ofrenda que el pasar las canastas de la ofrenda por la congregación. Pues esto no es un asunto de si es correcto o incorrecto, pero sí un asunto por el cual se define cuál es la manera más fácil para que las personas ofrenden de una manera en la cual no se llame la atención de las personas sobre ustedes. Jesús nos ve cuando damos y Él se da cuenta cuando damos. Mientras Jesús observa, Él está más interesado en cómo damos que cuánto damos, pues al ver cómo daba el pueblo, Jesús no estaba estudiando la técnica de las personas, sino más bien el motivo del corazón. Dice, muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Jesús notó una larga fila de hombres ricos que depositaban mucho dinero, haciendo quizás algún tipo de demostración para llamar la atención hacia las ofrendas que daban. Mientras que la actitud de la viuda pobre era diferente, misma actitud con la cual ofreció 2 blancas. Lo maravilloso acerca de la ofrenda de esta viuda fue que ella tenía 2 blancas y las dio ambas. Ella se pudo quedar con una moneda para ella misma y nadie podría culparla si así lo hiciera. Sin embargo, ella dio con una asombrosa generosidad. Para finalizar, leamos los versículos 43 al 44 de Marcos 12. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Jesús no dijo aquí que ella puso más que cualquiera de los demás, sino que más bien dijo que ella dio más que todos los que habían dado. Esto es más que todos juntos. Leemos: todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Esto explica cómo Jesús pudo decir que la viuda echó en el arca más que todos. Fue porque todos los demás echaban de lo que les sobraba, pero ella dio de una manera sacrificada. Aquí el principio de Jesús nos muestra que delante de Dios, el espíritu con el cual damos determina el valor de la ofrenda más que la cantidad, pues Dios no quiere que a regañadientes se le dé dinero o que por la culpa de nuestros pecados se le dé dinero, puesto que lo que Dios ama es al dador alegre. La ofrenda de la viuda y el comentario de Jesús también nos muestra que el valor de la ofrenda se determina por qué es lo que esto le cuesta al dador. Esto fue lo que hizo que la ofrenda de la viuda fuera valiosa. Recordemos que el rey David se rehusó a dar a Dios lo que no le costó nada en 2 de Samuel capítulo 24. Aquí, el principio de Jesús nos muestra que Dios no necesita nuestro dinero. Si Dios necesitara nuestro dinero, entonces la cantidad que damos sería más importante que darle nuestro corazón para que lo renueve. Pero es nuestro privilegio el poder dar para Él, y necesitamos dar nuestras ofrendas porque es bueno para nosotros, no porque sea bueno para Dios. Finalmente se lee la frase de su pobreza. La mujer era pobre porque ella era una viuda y no tenía esposo para que le ayudara con su manutención. También fue significativo que Jesús acabara de criticar a los escribas como aquellos que devoran las casas de las viudas. Entonces esto nos lleva a concluir que una viuda sola hizo una contribución espectacular, y esto quizás porque uno de estos escribas ya había devorado su casa. La viuda retó a la manera de pensar de algunos que dicen: daré cuando tenga más. La viuda virtualmente tenía muy poco y aún así era alguien que ofreció todo cuanto tenía. Esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestra ofrenda de la misma manera que el hombre más rico puede agradar a Dios con su ofrenda. Sea lo que sea que demos de manera sacrificada para Dios, Él lo ve y se agrada en ello. Amén.